El velo de la escuela y la lección de las reglas. El aula de primer año de la sede de Tokio del Colegio Técnico de Magia Metropolitana estaba sumida en un silencio tenso, roto únicamente por el crujido de la madera vieja bajo el peso de los estudiantes. Para Yuta Okotsu, dar un paso dentro de ese salón se sentía como caminar directamente hacia el patíbulo. Su respiración era errática, y sus manos temblaban con tal intensidad que apenas podía sostener la correa de su mochila. Detrás de él, una marea invisible, viscosa y gélida comenzaba a presionar las paredes del edificio. Rika estaba inquieta. El miedo de su amado Yuta estaba actuando como un faro que llamaba a la reina de las maldiciones a manifestarse para devorar todo lo que asustara a su portador. Sin embargo, Yuta no era el único caso especial asignado a esta clase de primer año. Sentada en uno de los pupitres de la esquina, con una postura impecable y una tranquilidad que parecía insultante para el caos del ambiente, se encontraba una chica de cabello castaño atado en una coleta baja y ojos cargados de una madurez silenciosa. Tsumiki Fushiguro. Debido a que Megumi tenía apenas $14 y el clan Zenin había decidido mantenerlo bajo un entrenamiento estrictamente privado durante un año más antes de su ingreso formal, Oji Zenin había movido sus hilos políticos para asignar a Tsumiki a la sede de Tokio. Para el clan, ella era tanto una pieza defensiva valiosa como la guardiana silenciosa que vigilaría el terreno antes de la llegada del heredero de las 10 sombras. Cuando Yuta cruzó el umbral y la inmensa presencia de Rika comenzó a distorsionar las sombras del techo, Tsumiki no se inmutó. Con un movimiento pausado, sacó de su mochila un oso de peluche de aspecto común y gastado, decorado con un pequeño cascabel en el cuello. Era un objeto maldito menor que había pertenecido a las bodegas secundarias del clan Zenin, una baratija que para cualquier chamán común no valía más que el polvo que la cubría. Tsumiki se levantó y colocó el peluche en el centro del suelo de madera, justo entre Yuta y el resto de la clase. Zing. En el milisegundo en que el peluche tocó el suelo, el cascabel emitió un tañido sutil. De inmediato, una cantidad masiva de energía maldita inversa, energía positiva, comenzó a brotar del juguete, expandiéndose como una cúpula invisible que inundó el aula de clases. El calor de la positividad actuó como un repelente absoluto de alta frecuencia. La marea de sombras de Rika que amenazaba con devorar el aula fue empujada violentamente hacia atrás. Incapaz de tolerar la densidad de la energía inversa que purificaba el espacio cerrado, la inmensa maldición de grado especial se vio obligada a replegarse hacia el exterior del edificio. A través del gran ventanal del aula, la colosal y monstruosa cabeza de Rika se materializó, presionando su rostro de un solo ojo y mandíbulas de pesadilla contra el cristal, mirando hacia el interior con una fijeza espeluznante que habría hecho que un chamán ordinario se orinara de miedo. Tsumiki miró a la ventana con una calma de hierro. «Déjanos tener nuestra clase», Rika dijo Tsumiki con voz suave pero firme. «Quédate afuera. No hay peligro aquí». Rika dejó escapar un siseo apagado que hizo vibrar el cristal, pero se mantuvo flotando en la penumbra del patio exterior, vigilando de forma posesiva a Yuta desde el otro lado del vidrio. Apoyado contra la pizarra, Satoru Gojo observaba la escena con una pequeña sonrisa dibujada bajo su venda negra. Nada mal, Tsumiki-chan, pensó Gojo, aunque detrás de su habitual fachada relajada, su firma espiritual transmitía una melancolía que pesaba como el plomo. Gojo estaba más deprimido que en el canon original. A pesar de que las cosas parecían ir bien en el papel, había logrado salvar a Yuta de la ejecución inmediata y su mejor amigo, Suguru Geto, aún no había cometido su primera purga de no hechiceros. Gojo sentía el peso del aislamiento de forma más densa. Sabía que Geto seguía manejando su secta en Shinjuku, y los informes de sus espías indicaban que Geto estaba entrenando civiles en una fuerza física que no seguía las leyes comunes del Jujutsu. El tablero se estaba saliendo de su control, y no poder ayudar a su único amigo lo estaba carcomiendo en silencio todos los días. Pero al ver a Tsumiki, la hija adoptiva de Toji, mostrando esa capacidad para blindar su espacio con energía positiva, Gojo sintió un destello de genuino orgullo de maestro. Oji Zenin la había adoptado de forma clandestina para asegurar a Megumi, sí, pero ver que la chica no había salido con la sumisión de su clan de origen era una pequeña victoria. «Vaya, qué excelente demostración de recursos para empezar el día», exclamó Gojo, aplaudiendo de forma exagerada mientras caminaba hacia el centro del aula. «Bienvenidos a la primera clase del año, chicos. Panda, Toge, miren y aprendan. Eso es lo que pasa cuando usas la cabeza en lugar de los puños». Panda asintió con respeto, mirando el peluche en el suelo, mientras Toge Inumaki bajaba la cremallera de su cuello alto con un suave hojuelas de bonito de aprobación.
Gojo caminó hacia la pizarra y trazó una línea roja horizontal. Hoy no hablaremos de exorcismos aburridos, anunció Gojo, y su tono de voz se volvió inusualmente serio, perdiendo gran parte de la jovialidad infantil. Hoy hablaremos de la realidad del combate. Los altos mandos de la hechicería son unos viejos aburridos que se la pasan clasificando todo en grados. Grado 4, grado 3, grado especial, es una estupidez. Evaluar el peligro de una situación basándote únicamente en el grado de energía de una maldición o de un hechicero es la forma más rápida de terminar en un ataúd de madera barata. Gojo presionó un botón del control remoto de la pizarra interactiva. Un vídeo comenzó a reproducirse. En la pantalla, se veía una grabación de seguridad de un callejón oscuro en Shinjuku. Una maldición de grado 1, una masa de carne con múltiples extremidades y una velocidad que distorsionaba la luz de la cámara, acorralaba a un chamán. De repente, una figura vestida de civil apareció en la esquina. No usó una espada maldita, ni una expansión territorial. Sostuvo una pistola semiautomática común. Pum. 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 12 disparos consecutivos resonaron en el vídeo. Cada bala, imbuida con una cantidad quirúrgica y mínima de energía maldita, impactó en los núcleos de movimiento de la maldición. Los disparos fueron tan precisos que el monstruo de grado 1 no pudo siquiera activar su regeneración antes de caer al suelo, desangrándose hasta disolverse en cenizas. El vídeo se detuvo. Gojo se cruzó de brazos. La mayoría de los hechiceros de los grandes clanes miran las armas de fuego con desprecio porque las consideran herramientas de monos, explicó Gojo, mirando fijamente a Mai, quien jugaba de reojo con su revólver de plástico. Pero la realidad es que un arma de fuego es infinitamente más versátil y letal que cualquier espada mágica si sabes usar la cabeza. Las balas viajan a velocidades que superan el tiempo de reacción de la mayoría de las técnicas innatas. De hecho, si los hechiceros de este país pensaran con lógica en lugar de orgullo, yo ya estaría muerto. Un silencio denso cayó en el aula. Yuta escuchaba con los ojos muy abiertos, asimilando la fría realidad de lo que Gojo describía. La única forma que tengo para defenderme de un francotirador que dispare desde 1 kilómetro de distancia es mantener activo mi infinito de forma constante o usar mi azul para teletransportarme antes de que el percutor golpee la bala, reveló Gojo con total honestidad. Pero si me descuido, una sola bala común puede atravesar mi cráneo. Y para demostrarles que no hay que limitarse a las aburridas reglas de sangre de los clanes, miren esto. Gojo metió la mano en su bolsillo y extrajo un arma peculiar. Una pistola de calibre corto, pero cuyo cañón y empuñadura estaban envueltos por una cuerda trenzada de un color negro opaco, decorada con un pequeño amuleto de un gatito de porcelana. Esta pequeña cuerda, es un fragmento de la legendaria cuerda negra de África, dijo Gojo, mostrándola a la clase. Su propiedad es simple. Perturba y anula de forma activa cualquier técnica maldita que toque. Si yo envuelvo mi pistola con esto, cada bala que dispare no solo llevará mi energía. Llevará la propiedad de anular el dominio o la barrera de cualquier maldición que intente protegerse. Gojo apuntó con el arma descargada hacia la ventana exterior, donde Rika seguía observando. Con un arma como esta, un disparo bien colocado puede desestabilizar la barrera de una maldición de grado especial, reduciéndola a un simple pedazo de carne que morirá desangrado en minutos. E incluso para mí, un arma modificada con esta cuerda sería letal si lograran tocarme. Por eso decidí quedármela en lugar de destruirla. Porque en el campo de batalla real, muchachos, la única regla que importa, es sobrevivir usando lo que tengas a la mano. Gojo caminó de regreso a la pizarra, y sus ojos cubiertos por la venda parecieron recorrer no solo a los estudiantes del salón, sino a la silueta de Naoya Zenin, quien escuchaba en absoluto silencio recostado contra la pared del pasillo exterior, intrigado por la frialdad táctica del maestro. Los clanes Zenin, Gojo y Kamo se hacen llamar los tres grandes clanes porque dicen ser los herederos de las técnicas más fuertes de la historia, lanzó Gojo, y una sonrisa amarga y peligrosa se dibujó en sus labios. Pero déjenme hacerles una pregunta de historia real. ¿Creen que sobrevivimos por ser los más fuertes? ¿O sobrevivimos porque fuimos los más cobardes y oportunistas, vendiendo al resto de los clanes pequeños a las maldiciones y a la burocracia con tal de mantener nuestros privilegios de sangre? La pregunta quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Nadie respondió. Maki apretó los puños bajo su pupitre, sintiendo una corriente de ki naranja estabilizarse en su pecho ante la mención de la hipocresía de su familia. Mai acarició la culata de su arma, y Tsumiki guardó silencio, asimilando la inmensidad del tablero en el que estaban jugando. Gojo dio por terminada la clase con un aplauso alegre que rompió la tensión de golpe. Bueno.
Suficiente teoría oscura por hoy. Tienen el resto de la tarde libre para repasar los manuales y conocerse. Nos vemos mañana para el primer entrenamiento físico real. Gojo salió del aula con su habitual paso holgado, dejando a los estudiantes procesando la inmensidad de la información. Al cabo de unos minutos, Rika pareció cansarse de mirar por la ventana. Con un siseo bajo y frustrado por la barrera de energía positiva del peluche, la inmensa silueta de la reina de las maldiciones se desvaneció en el aire, regresando a la sombra de Yuta. Tsumiki se levantó y recogió el oso de peluche, guardándolo de nuevo en su mochila con un gesto pausado antes de despedirse de Panda y Toge para retirarse a los dormitorios. Panda y Toge salieron del aula charlando en voz baja, dejando únicamente a Yuta y a Maki en la penumbra del salón de clases. Yuta estaba apoyado en su pupitre, temblando levemente, con la mirada perdida en las maderas del suelo. ¿Estás bien, Okotsu? Preguntó Maki, cruzando los brazos y apoyándose en la pared del aula. Yuta levantó la vista, y sus ojos reflejaban un cansancio que rayaba en la desesperación. Fue una buena clase, Sato-san. Pero a la vez, es tan oscuro. Hay tantas variables, tanta violencia y frialdad en la forma en que Gojo-sensei describe la hechicería. Me abruma pensar que tengo que vivir en un mundo donde un pedazo de cuerda o una bala pueden decidir si respiras mañana. Maki sonrió, una sonrisa tranquila y de una confianza que irradiaba un calor físico que Yuta notó de inmediato. Caminó hacia él y le dio una palmada firme en el hombro, una palmada que transmitió una corriente de energía cálida y reconfortante por su espalda. No te preocupes por el mañana, Okotsu, le dijo Maki. Este mundo es una basura llena de reglas podridas y monstruos que juegan a ser dioses. Pero la clave es no dejar que sus reglas decidan quién eres. Te adaptarás. Todos lo hacemos. De repente, la sombra de Yuta comenzó a agitarse de forma violenta. Un enorme brazo de garras oscuras y viscosas de Rika brotó de la espalda del chico, extendiéndose de forma posesiva y amenazante hacia el rostro de Maki, con las fauces abiertas en un rugido mudo de pánico y celos. La maldición no quería que nadie tocara a su Yuta. Maki no retrocedió ni un solo milímetro. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad de hierro. Maki simplemente liberó una pequeña pero increíblemente densa cantidad de su ki verde esmeralda desde sus palmas. No era una energía fría como la de las maldiciones. Era una fuerza vital pura, limpia y de una vibración tan alta que era equivalente en pureza a la energía positiva del peluche de Tsumiki. Maki miró fijamente el rostro monstruoso de Rika, a escasos 10 centímetros de su cara. Controla tus celos, Rika, ordenó Maki, y su voz vibró con una autoridad marcial que hizo que la marea de sombras de la maldición se congelara en el aire. Si realmente quieres que tu Yuta esté bien en esta escuela, vas a tener que aprender a madurar. No lo ayudarás a sobrevivir si intentas asfixiar a cualquiera que se le acerque. Compórtate. Rika permaneció inmóvil por un par de segundos. La pureza y el inmenso calor del ki de Maki, una energía que no dependía de la negatividad y que se sentía como un sol en miniatura, pareció desconcertar el instinto de la reina de las maldiciones. Con un gruñido bajo y frustrado, el enorme brazo de sombras se replegó lentamente hacia la espalda de Yuta, desapareciendo de nuevo en su silueta. Maki se ajustó la correa de su ji verde que asomaba bajo su uniforme y le dio una última sonrisa a Yuta antes de caminar hacia la salida para reunirse con su hermana Mai y el resto del grupo en los patios de entrenamiento. Yuta se quedó solo en el aula, con los ojos abiertos por el shock. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el calor residual de la energía de Maki aún latiendo en sus venas, un calor que por primera vez en muchos años había silenciado el frío constante que Rika bombeaba hacia su corazón. Detrás de él, la sombra de Rika se manifestó de forma sutil, envolviendo sus hombros en un abrazo posesivo y tembloroso, como una niña asustada que acababa de presenciar una fuerza que sus instintos no podían comprender. Yuta dejó escapar un largo suspiro, dejándose abrazar por la sombra de su amada. El juego de la hechicería en Tokio acababa de comenzar, y el joven Okotsu entendió finalmente que las herederas del ki de la tortuga no jugarían bajo ninguna de las reglas del pasado. La lluvia repiqueteaba contra los cristales del pequeño bar subterráneo en el distrito de Ginza. Era un local pequeño, de esos que exigen reservación con meses de anticipación, decorado con maderas oscuras y una barra de mármol negro que brillaba bajo la luz tenue de lámparas de filamento de carbono. El aire olía a cuero viejo, tabaco de pipa y a la madera quemada de los barriles de Jerez. En una de las mesas del fondo, lejos de la barra vacía, Kento Nanami sostenía un vaso bajo con un solo cubo de hielo tallado a mano. El whisky de Malta, de un color ámbar profundo, reflejaba la luz dorada de la lámpara.
Vestía un traje gris de oficina, algo arrugado tras una jornada de 12 horas revisando balances financieros y tasas de interés. Su corbata estaba ligeramente floja y sus ojos, desprovistos de sus habituales gafas de sol con montura de leopardo, mostraban las ojeras profundas de un hombre que había decidido que el cansancio mundano era 1000 veces preferible al terror constante del jujutsu. Nanami odiaba el mundo de la hechicería. Odiaba la burocracia, odiaba a los ancianos del clan y, sobre todo, odiaba el concepto del autosacrificio. Pero no le decía que no a un whisky de importación gratis de 30 años. Frente a él, Satoru Gojo vestía ropa de civil. Un suéter negro holgado y pantalones oscuros. No llevaba su venda habitual, sino unas gafas oscuras que dejaban entrever sus ojos celestes, fijos en la superficie de su propio vaso. Gojo había alquilado la totalidad del bar para esa noche. No quería espías de los altos mandos, ni residuos de energía maldita, ni miradas indiscretas. Quería, por una vez en su vida, hablar sin tener que actuar como el payaso intocable que todos esperaban. No deberías beber tanto, Satoru comentó Nanami, con su habitual voz monótona y grave. Tu cerebro procesa el alcohol de forma diferente debido al infinito, pero tu hígado sigue siendo el de un humano de 22 años. Mañana tienes clase. Gojo soltó una pequeña risa amarga, dando un sorbo largo a su vaso. El alcohol quemó su garganta, un dolor físico menor que le ayudaba a recordar que seguía estando vivo. El infinito está activo de forma automática, Nanami respondió Gojo, mirando el hielo derretirse. Puedo elegir qué moléculas entran en mi cuerpo y cuáles no. Si quisiera, podría permanecer completamente sobrio con solo desearlo. Pero esta noche necesito sentirme un poco estúpido. Nanami guardó silencio, observando la postura de su antiguo compañero de instituto. Había algo en los hombros de Gojo que no cuadraba con la imagen de la criatura más fuerte del planeta. Parecía desgastado. Gojo apoyó los codos en la mesa, entrelazando sus dedos frente a su rostro. Sus ojos celestes, que usualmente brillaban con una confianza que rozaba la soberbia de un dios, se veían apagados, casi vacíos. Nanami, dijo Gojo, y su voz cayó a un susurro que heló el ambiente del bar. ¿Qué tan útil es el más fuerte? Nanami se quedó helado, con el vaso a medio camino de sus labios. Parpadeó lentamente, procesando la pregunta. No esperaba que el hombre que sostenía el equilibrio del mundo entero con su mera existencia expresara una duda tan miserable sobre sí mismo. ¿A qué te refieres con eso, Satoru? Preguntó Nanami, dejando el vaso sobre la mesa con un golpe suave. ¿En qué sentido estás hablando? ¿De qué manera lo planteas? Gojo dejó escapar un largo suspiro, apoyándose contra el respaldo de cuero de la silla. Hablo de mí. De mi existencia. Siento que lo único para lo que sirvo en este maldito mundo es para matar bichos. Para exterminar maldiciones que vuelven a aparecer al día siguiente porque la negatividad de los humanos es un pozo sin fondo. Gojo miró sus propias manos pálidas, las mismas manos que podían distorsionar la gravedad y crear vacíos espaciales. Desde que decidí mandar a la mierda las reglas de los clanes, esas mismas reglas que nos jodieron la vida a Geto y a mí, he estado haciendo cosas que se supone que un hechicero tradicional no debería hacer. He estado usando herramientas, financiando tecnología y moviendo hilos políticos para que la gente normal no dependa de mí para respirar mañana. Nanami esbozó una mueca que, en él, equivalía a una sonrisa de reconocimiento. No veo qué tiene de malo eso, Satoru. De hecho, ese escuadrón que formaste, los hechiceros modernos, hacen un trabajo excepcionalmente eficiente. Equipar a chamanes de bajo nivel con armas de fuego modificadas con energía maldita quirúrgica les permite exorcizar maldiciones de grado 2 sin tener que arriesgar sus vidas en un combate cuerpo a cuerpo. Es una estrategia lógica. Nanami le dio un sorbo a su whisky, continuando con su análisis frío. E incluso ese chico problemático que reclutaste, Akari Kinji. Su adición al grupo fue impresionante. Su expansión territorial es un dolor de cabeza matemático para cualquiera, pero cuando activa el jackpot y su energía maldita se vuelve infinita por 4 minutos y 11 segundos, es capaz de dejar limpio un distrito entero de Shinjuku en 2 minutos de combate físico puro. Y todavía le quedan 3 minutos más para andar bailando con el exceso de energía antes de que el efecto se apague. Es un recurso valioso. Sí, lo es, coincidió Gojo, con una sonrisa triste. Pero me pregunto, ¿qué significa realmente ser el más fuerte? Parece que solo es un maldito título que me colgaron al cuello. Para comprender mis propios poderes al $100, casi tuve que morir a manos de Toji Fushiguro en aquel acantilado.
Y aún así, lo que realmente me ayudó a salvar a Yuta no fue mi púrpura ni mi vacío inconmensurable. Fue la fortuna de mi clan y mi influencia política sobre los viejos del consejo. Gojo golpeó la mesa con un dedo, y un leve zumbido eléctrico recorrió el mármol. Es molesto. Es ridículamente frustrante. ¿De qué demonios sirve tener un poder que puede vencer a cualquier enemigo de un solo movimiento si solo puedo usarlo en ocasiones ultra específicas? Si activo mi vacío inconmensurable en mitad de Shinjuku para atrapar a una maldición de grado especial, destruiré el cerebro de 10.000 civiles inocentes que estén en el rango de mi dominio. Mis habilidades más fuertes son más que nada para demostración, para asustar a los altos mandos y que no ejecuten a mis alumnos por miedo a que yo me enfade. Pero en la práctica, en la vida real, soy inútil para evitar las pequeñas tragedias cotidianas. Gojo metió la mano en el bolsillo de su gabardina y, con un movimiento lento, colocó un objeto sobre la mesa. Nanami frunció el ceño de inmediato. Su cuerpo se tensó por el puro instinto de supervivencia. Sobre el mármol negro descansaba una pistola semiautomática común de calibre corto. Sin embargo, el cañón y la empuñadura del arma estaban envueltos por una cuerda trenzada de un color negro opaco, decorada con un pequeño amuleto de porcelana de un gato. Nanami reconoció el arma de inmediato por los informes de la asociación. Era la misma pistola que Toji Fushiguro había utilizado para dispararle en la cabeza a Riko Amanai hace 5 años. Satoru, siseó Nanami, con la voz cargada de desaprobación. ¿Por qué demonios cargas con esa basura? La probé varias veces con maldiciones en mis patrullas privadas, reveló Gojo, ignorando la tensión de su amigo y acariciando el cañón del arma con un dedo. Esta pequeña pistola, modificada con un fragmento de la cuerda negra que recuperé, ha hecho más cosas prácticas por mí esta semana que todas mis técnicas innatas juntas. Es fácil, Nanami. Es ridículamente fácil. Un disparo bien colocado interrumpe la barrera de una maldición, y el segundo disparo en el núcleo la destruye sin que yo tenga que desgastar mi cerebro manteniendo el infinito activo a nivel molecular. Y entonces me pregunto, ¿por qué diablos tengo el poder de un dios si un pedazo de plomo y una cuerda vieja de África son más útiles para salvar vidas en un callejón? Nanami observó a Gojo en silencio. En sus ojos amarillos ya no había molestia, sino una profunda y triste comprensión. Sentía de Gojo no como al líder arrogante de la hechicería, sino como a un engranaje. Pero no uno que moviera el mundo de forma consciente. Lo sentía como un engranaje inmenso que, a pesar de tener la fuerza física para mover toda la maquinaria, solo servía para impulsar a los verdaderos engranajes pequeños que hacían el trabajo real. Nanami tomó su vaso y lo apuró de un solo trago, dejando que el calor del whisky le diera la firmeza para hablar con total honestidad. Satoru, comenzó Nanami, y su voz resonó con la autoridad de un adulto maduro. Lo que estás diciendo es doloroso, pero es la verdad. Primero, esa pistola no mató a Riko Amanai. La mató Toji Fushiguro. El arma es solo una herramienta, y las herramientas pueden ser usadas para el bien o para el mal dependiendo de la persona que las sostenga. Lo que quiero decir es que, incluso si te empeñas en verte a ti mismo como una herramienta inútil de destrucción masiva, eres una persona. Nanami se inclinó hacia adelante, mirando fijamente los ojos celestes de Gojo a través de las gafas oscuras. Eres una persona que, a pesar de ser la más fuerte, ha hecho algo que muchos otros chamanes en la historia no supieron hacer. Entender que hay herramientas mejores para usarse que otras. Así de sencillo. Si no fuera por tu iniciativa de crear este escuadrón y delegar responsabilidades en Akar y en las gemelas Sato, en este mismo instante estarías perdiendo el tiempo en las alcantarillas de Tokio exorcizando maldiciones de bajo nivel para evitar que un civil muera de forma aleatoria. Eso era lo que te desgastaba la mente y el alma todos los días. En cambio, les diste las herramientas y el respaldo político a personas que realmente querían proteger su hogar, dándote a ti mismo la oportunidad de tener un respiro, sabiendo que ellos podrán manejar la situación sin que ocurran consecuencias graves. Nanami se cruzó de brazos, soltando un suspiro cansado. Eso demuestra que, aunque tu propio poder destructivo no sea una herramienta útil para el día a día por ahora, maduraste lo suficiente como para entender que existían otras herramientas en el tablero que podías mover. Dejaste de intentar ser el único salvador. Gojo permaneció inmóvil por unos segundos, asimilando las palabras de Nanami. Una pequeña y genuina sonrisa, libre de la tensión del dolor, comenzó a dibujarse en sus labios. Empecé a pensar así hace un mes, admitió Gojo, guardando la pistola de nuevo en su bolsillo. Después de que vi cómo la hermana de Megumi, Tsumiki, fue curada por ese extraño método de su clan.
Empecé a pensar en Toji, en la hipocresía de los Zenin y en la gente cotidiana. Y llegué a la misma conclusión. Los humanos no nos convertimos en los gobernantes de este planeta por nuestra fuerza física, ni por nuestra velocidad, ni por nuestras garras. Nos volvimos los señores del mundo usando nuestra inteligencia para crear herramientas que eliminaban nuestras desventajas y las volvían a nuestro favor. El Jujutsu se olvidó de eso por culpa de su maldito orgullo de sangre. Descuida, Satoru, dijo Nanami, acomodándose la corbata. A pesar de tus dudas y de tus crisis existenciales de medianoche, estás haciendo los cambios correctos. El tablero se está moviendo. Gojo tomó su vaso, levantándolo en un brindis silencioso hacia su amigo. Gracias por la charla, Nanami. Realmente lo necesitaba. De nada. Pero si vamos a seguir con esto, necesitaremos ordenar unas papas fritas y algo de comida, respondió Nanami, llamando al camarero con un gesto de la mano. No quiero terminar borracho antes de la medianoche. Tengo trabajo mañana en la oficina financiera. Sí, rió Gojo, dando un trago a su whisky. Tienes razón. Hay trabajo mañana. Mientras la tranquilidad de la medianoche cobijaba la charla de los dos antiguos compañeros en Ginza, a escasos 2 kilómetros de distancia, en el dojo principal de la secta de Shinjuku, la atmósfera era radicalmente diferente. El aire estaba impregnado de un olor espeso a sándalo quemado, sudor y el aroma metálico del miedo. Su gurú Geto estaba de pie en el centro del amplio salón de madera noble. Llevaba una venda blanca de algodón ajustada firmemente sobre sus ojos. Vestía sus tradicionales túnicas budistas doradas, pero sus mangas estaban recogidas hasta los codos, revelando unos antebrazos tensos y listos para la acción. A su alrededor, en un círculo perfecto de 10 metros de diámetro, 15 de sus seguidores más leales y fuertemente armados sostenían cuchillos de combate, katanas y hachas de mano. «Ataquen», ordenó Geto. Al unísono, los 15 hombres se lanzaron contra él en una marea de acero y gritos de guerra. Geto no se inmutó. No usó la manipulación de espíritus malditos, ni invocó a un solo monstruo para que lo defendiera. Su cuerpo, entrenado bajo la tortura física del ki y el control mental, se movió con una fluidez que rozaba lo imposible. Esquivaba cada tajo, cada estocada y cada golpe descendente con movimientos milimétricos. El aire silbaba a centímetros de sus orejas mientras los cuchillos cortaban el vacío. Geto no necesitaba verlos con sus ojos físicos. El ki le permitían sentir la firma de fuerza vital y la intención de cada atacante antes de que sus músculos iniciaran el movimiento del golpe. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado para él, permitiéndole caminar entre las hojas de metal como si fueran gotas de lluvia. Entre los atacantes, un hombre de gran estatura y musculatura imponente, un hechicero de grado 1 que recientemente se había unido a la secta tras desertar de las facciones de Kioto, observaba la escena con un desprecio creciente. Su técnica maldita le permitía asimilar su estructura molecular a la morfología de un dragón terrestre de escamas de piedra, dándole una fuerza física colosal. Este hombre era el líder de una facción interna que cuestionaba abiertamente el liderazgo de Geto. No entendía por qué su salvador pasaba semanas entrenando técnicas físicas raras en lugar de liderar una purga masiva e inmediata para exterminar a los no hechiceros de la ciudad. Esto es una ridiculez, Geto. Gritó el hombre de las escamas, lanzando su hacha contra el suelo de madera y dando un paso al frente. Nos haces jugar a los soldados mientras los monos siguen caminando libres por las calles de Shinjuku. ¿Por qué tolerar a ese pequeño enano verde con traje que entra y sale de tu oficina como si fuera el dueño del lugar? Si no tienes las agallas para liderar la purga, yo mismo tomaré el control de esta secta. Geto se detuvo. Los demás atacantes retrocedieron de inmediato, sintiendo una violenta caída en la temperatura del dojo. Con un movimiento pausado, Geto se quitó la venda blanca de los ojos, revelando su mirada oscura, fría y desprovista de cualquier emoción humana. Una pequeña y peligrosa sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Cuestionas mi liderazgo, Ryu?, preguntó Geto, su voz saliendo con una parsimonia que hizo que los guardias del fondo tragaran saliva. ¿Crees que el jujutsu de tu clan de piedra es el límite de la existencia? Creo que eres un cobarde que teme derramar la sangre de los monos. Rugió Ryu, activando su técnica maldita. Su piel se cubrió instantáneamente de gruesas escamas grises y afiladas, y sus manos se transformaron en garras de piedra capaces de triturar el concreto. Te romperé el cuello y le demostraré a esta secta quién es el verdadero fuerte aquí. Ryu se lanzó al frente con un rugido que sacudió las vigas del templo, levantando su garra de piedra para asestar un golpe mortal. Geto simplemente levantó su mano derecha, con la palma abierta hacia el atacante.
No acumuló energía maldita, ni realizó ningún cántico de invocación. En el centro de su palma, una pequeña esfera de energía de un color negro denso y opaco, rodeada por chispas de un ki dorado corrupto, comenzó a girar con un zumbido agudo y vibrante. Era del tamaño de una cánica, casi insignificante frente al tamaño del coloso de piedra. Prueba mi nuevo progreso, susurró Geto. Ryu, en su arrogancia, no intentó esquivar. Abrió sus fauces de piedra, intentando morder y triturar la pequeña esfera negra con su garra, creyendo que su armadura molecular resistiría cualquier proyección de energía media. El impacto ocurrió. ¡Boom! No hubo una explosión de fuego o humo superficial. El ki híbrido y corrupto de Geto, diseñado bajo los principios de la física espacial de Green, actuó como un imán gravitacional localizado a nivel atómico. En el milisegundo en que la esfera tocó la garra de Ryu, la densidad de la energía colapsó la materia de piedra del hechicero. Las escamas de Ryu se agrietaron, su brazo se desintegró en un vapor rojo y gris, y la onda de choque interna de la telequinesis destructiva pulverizó su caja torácica en un parpadeo. El hechicero de grado 1, considerado por muchos un monstruo de fuerza bruta, fue borrado físicamente de la existencia en una fracción de segundo, dejando únicamente un rastro de cenizas y polvo de piedra en el suelo de madera. El silencio que siguió en el dojo fue absoluto. Los 14 atacantes restantes cayeron de rodillas, temblando de pánico, con la mirada fija en el cráter de cenizas donde Ryu acababa de estar parado. Geto suspiró, sacando su pañuelo de seda para limpiarse una imperceptible mancha de polvo de sus dedos. ¿Alguien más quiere cuestionar mi visión sobre el tablero? Preguntó Geto, paseando su mirada por el salón. Nadie respondió. Me lo imaginaba. Y para aquellos que intentaron apoyarlo en su pequeña rebelión nocturna, Geto extendió sus manos hacia los lados, con los dedos curvados hacia arriba. De repente, el $50 de los presentes en la sala, los conspiradores que Ryu había reclutado en secreto para el golpe de estado, sintieron que sus propios cuchillos y katanas, que yacían tirados en el suelo, se elevaban en el aire de forma fluida bajo una marea invisible de ki negro. Zas. 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 Las armas salieron disparadas en línea recta, atravesando limpiamente las palmas de las manos de los traidores y clavándolos directamente contra el suelo y las paredes de madera del dojo. Los gritos de agonía resonaron con fuerza en el templo, pero Geto no mostró la menor piedad. No los mato porque odie desperdiciar recursos de valor comercial, anunció Geto, caminando hacia la salida lateral del dojo. Tienen un nuevo trabajo para saldar su deuda con esta organización. La puerta corredera de la oficina se abrió con un siseo suave. Green, el Saibaman de la Corporación de Cultivo del Sector 4, salió al dojo vistiendo su impecable traje gris. En su garra izquierda sostenía su maletín de cuero, y con la derecha sacó una larga soga de cadenas metálicas equipadas con collares de sujeción neural de alta tecnología. Un excelente lote de mano de obra de alta resistencia, socio Geto, siseó Green, con sus ojos amarillos brillando con una satisfacción puramente financiera. El colapso de la rebelión interna siempre proporciona los mejores números de exportación involuntaria. Green arrastró las cadenas, colocándoles los collares en el cuello a los traidores que lloraban y suplicaban piedad en el suelo. El Saibaman los levantó con un tirón seco que activó los impulsos eléctricos de los collares, obligándolos a caminar de forma sumisa como ganado. Los llevó hacia el sótano del dojo, un espacio que Geto había modificado bajo las estrictas especificaciones del alienígena. En el centro del sótano, una enorme máquina de metal plateado y luces holográficas sostenía un portal con forma de espejo gigante que vibraba con una frecuencia constante, revelando a través del cristal un horizonte desértico, árido y de un cielo violeta bajo dos soles ardientes. Una de las minas espaciales del sector 4 del Imperio de Freezer. Ya sé cómo mantener a raya a los humanos que no son de buena calidad, de la misma forma que lo hago con las maldiciones de mi inventario, dijo Geto, contemplando el portal con una mirada de hielo. No se preocupe por su rendimiento, socio Geto, rió Green, empujando al primer traidor a través del portal de espejo. Nuestra corporación cuenta con herramientas neurales avanzadas que garantizan que el hambre, el sueño y la fatiga biológica no sean un impedimento para cumplir con las jornadas de 16 horas en las excavaciones de mineral pesado. Es un placer hacer negocios con su visión de optimización de recursos. Y por supuesto, muchas gracias por la firma de este nuevo lote y por la pequeña propina de mano de obra de hoy. Mientras veía al último de los traidores cruzar el umbral para convertirse en esclavo de las minas de las estrellas, su gurú Geto esbozó una sonrisa de satisfacción fría.
Es solo un pequeño agradecimiento por haberme enseñado el control del ki y haber tenido paciencia con mis canales de energía maldita, Green respondió Geto, acomodándose sus túnicas budistas. Al final, el conocimiento tiene un precio razonable. Green asintió con una reverencia corporativa y cruzó el portal de espejo, llevándose el cargamento de humanos esclavos con él. Con un sonido de zumbido decreciente y un pequeño destello de luz, la máquina del portal se autodesactivó de forma segura, cerrando el enlace espacial con el sector 4. Geto regresó al dojo principal, contemplando las luces lejanas de Shinjuku a través del ventanal. Sabía que en algún lugar de la ciudad, Satoru Gojo dormía bajo la ilusión de tener todo controlado, sin saber que el 24 de diciembre la parada nocturna de los 100 demonios no seguiría ninguna de las reglas del pasado del Jujutsu. La vanguardia estaba lista. Los traidores habían sido eliminados del tablero. Es hora de hacer los preparativos finales, susurró Geto, y su ki negro y dorado comenzó a vibrar alrededor de su silueta en la penumbra del templo budista, anunciando el inicio de una guerra que cambiaría el destino de Japón para siempre. La cena de los cómplices y el voto de la carne, la lluvia de la prefectura de Miyagi había cesado, dejando tras de sí un aire denso, impregnado del olor a tierra húmeda, ozono y hojas caídas en descomposición. En el interior de la antigua casona de madera, oculta en los bosques de la periferia, la penumbra era rota únicamente por la luz temblorosa de unas cuantas velas de cera de abeja que proyectaban sombras alargadas y grotescas sobre las paredes de papel de arroz. Sentada frente al espejo de un tocador de madera oscura, Kaori Itadori, la vasija física que albergaba al cerebro milenario de Kenjaku, se cepillaba el cabello con una parsimonia casi hipnótica. Al mirar su reflejo, una pequeña sonrisa, mezcla de burla y fascinación científica, se dibujó en sus labios. ¿Qué tablero tan infinitamente más interesante se está construyendo?, pensó Kenjaku, deslizando los dedos sobre la superficie de madera fría. La irrupción de la energía vital del ki en el panorama de Japón, el regreso anticipado de su gurú Geto con su escuela de Shinjuku, y la evolución forzada de los estudiantes de primer año en Tokio, todo estaba saliendo mucho mejor de lo que sus planes originales habían previsto. Ya no era una aburrida guerra de desgaste entre clanes tradicionales y maldiciones de descarte. Ahora era una evolución biológica en tiempo real, un choque de fuerzas existenciales que desafiaba la física del alma. Mami, la voz suave de Yuji Itadori interrumpió sus pensamientos desde el umbral de la puerta. El joven de 14 años entró con paso tímido, frotándose las manos. Su rostro reflejaba una inocencia casi infantil, pero bajo su piel, la vibración de los $8 de $2 de ryom en su cuna que ya había asimilado la tía con una densidad que habría hecho temblar a cualquier chamán de grado 1. Kenjaku se giró lentamente, modulando su rostro para mostrar esa calidez maternal que la biología de Kaori le exigía sentir. ¿Qué pasa, mi cielo?, preguntó con dulzura, ladeando la cabeza. He estado pensando en el evento con las otras escuelas, dijo Yuji, mirando el suelo antes de levantar sus ojos claros. Sé que las cosas están muy tensas, pero, ¿no crees que sería una buena idea organizar una cena de bienvenida? Para conocernos todos antes de pelear. Creo que si se sientan a comer juntos, tal vez podamos entender por qué luchamos. Me gustaría que todos estuvieran ahí. Kenjaku lo observó en silencio. Sus ojos negros examinaron cada microexpresión, el sutil movimiento de sus hombros, la contracción de sus pupilas. Quería ver si el niño que había criado con tanto esmero poseía una mente calculadora similar a la suya, o si era simplemente un tonto con ideales ingenuos que necesitaría corregir de forma drástica en el futuro. Pero al ver el sutil brillo en las pupilas de Yuji, un brillo frío y pragmático que delataba la sangre de sus propios experimentos, Kenjaku entendió la verdad. Yuji no quería una cena de paz por simple ingenuidad. Yuji quería ver a sus oponentes de cerca, medir sus firmas de energía, estudiar sus debilidades en un entorno aparentemente seguro y registrar sus capacidades físicas bajo una luz común. Es una idea magnífica, Yuji sonrió Kenjaku, levantándose para acariciar la mejilla rosa del chico con una suavidad de madre. Una cena es el escenario perfecto para que todos muestren quiénes son realmente. Yo misma me encargaré de los preparativos. En su mente, sin embargo, el plan de Kenjaku ya se había distorsionado hacia algo mucho más letal. Ella no usaría la cena para buscar la concordia. La usaría para sembrar trampas malditas de alta frecuencia. No trampas físicas comunes que cualquiera pudiera esquivar, sino pactos de restricción y barreras diseñadas para medir la resistencia de los participantes. Su objetivo era simple: eliminar a la basura inútil y dejar sobrevivir únicamente a los relevantes.
Si mueren 100 mediocres y solo quedan 10 sobrevivientes fuertes, el sacrificio valdrá la pena, pensó con desprecio científico. Después de todo, en la historia de la hechicería nunca ha existido un ejército de 100 chamanes activos. Las verdaderas guerras siempre han sido peleas callejeras y clandestinas de unos cuantos monstruos. Yuji asintió, complacido por la aprobación de su madre, y salió de la habitación con paso ligero para preparar los detalles del menú. Desde las sombras del pasillo exterior, una figura alta dio un paso al frente. Sus brazos cruzados y su rostro pálido reflejaban una tensión contenida. Choso. Kaori, dijo Choso, usando el nombre de la madre de su hermano con un tono de profundo respeto. Yo también quiero participar en esa cena. Pero no me interesa la comida. ¿Oh? ¿Y qué es lo que busca el hermano mayor? Preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta con curiosidad fingida. Mientras todos estén distraídos en el banquete, quiero infiltrarme en las bodegas secundarias de los almacenes de los altos mandos en la escuela de Tokio, reveló Choso, con sus ojos brillando con una determinación de hierro. Sé que tienen sellados los restos de mis otros hermanos abortados, las pinturas de la muerte restantes. Quiero recuperarlos. Quiero que estemos todos juntos de nuevo bajo tu protección. Kenjaku tuvo que morderse el labio interno para no soltar una carcajada de pura burla ante la ridícula devoción del útero maldito. Todo aquello era el resultado de un brillante y cruel juego de manipulación que ella había ejecutado semanas atrás. Utilizando una combinación muy estricta de votos vinculantes y la técnica del comediante de Takaba, Kenjaku había logrado recrear una proyección de realidad espiritual perfecta de su antigua identidad milenaria, el Noritoshi Kamo que originalmente había torturado y ultrajado a la madre de Choso. Diseñó el escenario para que Choso pudiera enfrentarse a ese fantasma del pasado y asesinarlo con sus propias manos, saboreando una venganza histórica que nunca ocurrió en la realidad. Al no tener contexto de la era moderna ni de la verdadera naturaleza de Kenjaku, Choso ahora veía a Kaori Itadori únicamente como la madre compasiva que lo había rescatado del olvido, lo había unido a su hermano menor Yuji, y lo había ayudado a cerrar las heridas de su pasado. Me parece una excelente estrategia, Choso respondió Kenjaku, asintiendo con fingida gravedad y colocando una mano sobre el hombro del joven. Ve con cuidado. Tus hermanos merecen estar a nuestro lado, lejos de las garras de esos ancianos. Choso realizó una reverencia de profundo respeto y se retiró a las sombras para preparar el asalto, dejando a Kenjaku a solas con sus propios dilemas biológicos. La mujer suspiró, tocándose el cuero cabelludo con crispación. Le molestaba profundamente la rigidez de su situación actual. La sentencia judicial de Iguruma la había encadenado a este cuerpo de Kaori por un período obligatorio de 10 años. Además, su núcleo principal estaba demasiado fusionado con la carne ata mujer. Si Kaori moría, ella también lo haría de forma definitiva. Recordó con especial molestia la pérdida de uno de sus mejores cuerpos del pasado, aquel que había sido sellado de forma permanente en la mítica alabarda celestial. Era un recipiente de guerra tan perfecto, tan absurdamente eficiente para replicar la manipulación de energía física, que los antiguos hechiceros tuvieron que sellarlo para evitar que ella lo reprodujera en masa. No importa, pensó, mirando sus manos. Ya no necesito mi técnica de cambio de cerebro. Con la técnica de antigravedad de Kaori, la sentencia de Iguruma y el comediante de Takaba, tengo recursos más que suficientes para reescribir la realidad. Sin embargo, para dar el siguiente paso, Kenjaku sabía que debía resolver un asunto pendiente con las maldiciones de desastre que había estado pastoreando, especialmente con la más inestable de todas. Maito. Recordó el brutal y desgarrador enfrentamiento que había tenido con el joven espíritu maldito días atrás en un sótano abandonado de Shinjuku. Maito no era una maldición común. Su potencial de crecimiento era aterrador. Durante el combate, Maito se había adaptado de forma salvaje a las tácticas de Kenjaku. Había jugado extremadamente sucio, utilizando formas distorsionadas de civiles como escudos humanos y casi logrando manifestar un destello negro de forma instintiva que habría cambiado la física de la pelea. Te voy a arrancar ese cerebro, Kaori. Le había gritado Maito en mitad del combate, con su rostro desencajado por la locura y sus manos transformadas en cuchillas de carne viva. Pero Kenjaku no era una novata. Aunque el combate fue sumamente difícil y la obligó a forzar sus reflejos al límite, el uso perfeccionado de su sistema antigravedad le otorgó la victoria absoluta. Al expandir el radio de la gravedad inversa a su máxima potencia, Kenjaku había descubierto un secreto fascinante de su propia técnica.
Si forzaba el límite de la densidad gravitacional en un radio de 3 metros, era capaz de generar una distorsión espacial tan compacta que imitaba a la perfección el funcionamiento del infinito de Gojo. Nada podía moverse, respirar o tocarla dentro de esa cúpula de compresión absoluta. Cualquier ataque de Maito simplemente colapsaba antes de acercarse. La única desventaja era el costo energético masivo que requería mantenerla activa, ya que, a diferencia de Gojo y sus 6 ojos, las reservas de Kenjaku no eran infinitas. Tras someter a Maito bajo la presión de la gravedad aplastante y demostrarle la inmensidad de su superioridad técnica, Kenjaku había logrado entablar una tregua y un acuerdo de cooperación con él y con las otras 3 maldiciones de desastre, Hogo, Anami y Dagon. Todos participarían de forma coordinada en sus planes para el cambio de Tokio. Sin embargo, lo que realmente le quitaba el sueño a Kenjaku era la física del ki. Ella sabía perfectamente cómo funcionaba la energía vital. Había visto los informes de Green y el avance de las gemelas Zenin. Pero al ser ella un parásito de energía maldita que habitaba un cuerpo humano, temía que su propia naturaleza espiritual corrupta hiciera que cualquier intento de canalizar ki resultara en un colapso molecular irreversible, tal como le había ocurrido a Gojo en privado. ¿Y si dejo de ser un parásito? Susurró Kaori al espejo. La idea era de una audacia que rozaba la locura, pero era la única salida lógica para su supervivencia y evolución. Cerró los ojos y buscó en lo más profundo de su alma, invocando las leyes inquebrantables del Jujutsu para establecer un voto vinculante de escala existencial. Establezco un pacto eterno sobre mi propia existencia, dictaminó Kenjaku en su monólogo mental. A cambio de renunciar de forma absoluta y para siempre a mi técnica innata de transmutación cerebral, demando la asimilación somática, biológica y permanente del alma de Kaori Itadori. Dejo de ser un parásito que habita una vasija. Me convierto físicamente en Kaori Itadori. Mi vida y mi muerte estarán ligadas a este cuerpo de carne y hueso como si fuera mi cuna original. El aire en la habitación colapsó con un zumbido agudo. Un dolor indescriptible, similar a tener la médula ósea hervida en metal fundido, recorrió cada centímetro de su cuerpo. Kenjaku cayó al suelo de rodillas, aferrándose al borde del tocador con tanta fuerza que la madera crujió. Sus canales de energía maldita fueron triturados y tejidos de nuevo en una sola estructura unificada con el sistema nervioso de Kaori. Cuando el dolor cesó, el silencio que siguió fue absoluto. Kaori se levantó lentamente, temblando pero sintiendo una ligereza física que nunca antes había experimentado en 1000 años de saltar de cuerpo en cuerpo. Se miró al espejo. Las costuras negras y las cicatrices que adornaban su frente, el sello inconfundible de la posesión de Kenjaku, comenzaron a cerrarse y a desvanecerse de forma fluida, dejando la piel de su frente completamente lisa, limpia y sin un solo rastro de alteración. Se veía como una mujer hermosa, ordinaria y completamente real. Además, al activar su técnica de antigravedad, ya no sintió esa vibración sucia de energía prestada que solía escapar de sus canales. La energía fluyó de forma limpia, directa de sus venas, como si la técnica siempre hubiera pertenecido a su propia biología. Sus poderes ya no eran ramas secas de diferentes personas injertadas en un tronco ajeno. Se habían convertido en un solo árbol inmenso y saludable. El voto vinculante había reconfigurado las reglas del juego. Ya no podía cambiar de cuerpo. Si alguien lograba matarla, moriría de forma permanente como cualquier humano ordinario. Cumplió de forma absoluta la sentencia judicial que Iguruma le había impuesto antes de morir, liberando a su cerebro del desgaste neuronal de la penalización y asimilando sus técnicas de forma nativa. Al ser una humana biológica al $100, su recipiente ahora poseía el espacio vacío necesario para intentar asimilar y canalizar el ki en el futuro sin que la fricción molecular la desintegrara. Kaori Itadori sonrió, una sonrisa de pura victoria marcial. Había dejado de jugar bajo las reglas del Jujutsu para empezar a dictar las suyas. Caminó hacia el teléfono de marcación antigua que descansaba sobre la mesa del pasillo, descolgó el auricular y marcó un número privado que conectaba directamente con las oficinas de los altos mandos de la hechicería de Tokio. Buenas noches, respetables ancianos, dijo Kaori, y su voz vibró con una confianza que heló el receptor al otro lado de la línea. Habla la representante de la Escuela Central de Shinjuku. Es hora de que organicen los preparativos para nuestra cena de bienvenida. Queremos conocer a nuestros futuros oponentes antes de que el tablero de Japón sea completamente destruido. Colgó el teléfono con un clic seco, mientras en las sombras del sótano, Choso terminaba de ajustar los collares de energía de sus nuevos lacayos. Las reglas del juego en Tokio habían cambiado oficialmente, y Kenjaku acababa de dar el movimiento de apertura más letal de la historia.
El viento de la noche soplaba sobre los tejados de Shinjuku, arrastrando el olor a monóxido de carbono, asfalto frío y comida rápida barata. Sentada en el borde de la azotea del templo de la Asociación de Vasijas Temporales, Nanako balanceaba las piernas sobre el vacío de 50 metros de caída, con la pantalla de su teléfono inteligente iluminando su rostro de facciones finas y cabello rubio platino. Para Nanako, la vida se había vuelto un ejercicio insoportable de aburrimiento y falsedad. Miró la pantalla de su teléfono, donde una barra de porcentaje indicaba que la batería estaba a $92. Ella odiaba depender de esa pequeña máquina de litio y vidrio, pero era el anclaje físico de su técnica. Agradecía a su gurú Geto, por supuesto. Lo amaba como a un padre. Recordaba con una mezcla de horror y gratitud el día en que él llegó a aquel maldito pueblo rural, donde los monos ignorantes las mantenían a ella y a su hermana Mimiko encerradas en una jaula de madera, tratándolas como alimañas rabiosas solo porque podían ver lo que otros no. Geto las había sacado de ese infierno, las había lavado, alimentado y adoptado como sus propias hijas. Pero Nanako no era tonta. Sabía que su padre estaba perdiendo la cabeza de forma sistemática. Geto estaba obsesionado con su utopía de erradicar a los no hechiceros para crear un mundo limpio de maldiciones. Nunca había asesinado a Anne en presencia de ellas, manteniéndose como el protector impecable, pero Nanako sabía que fuera de esas paredes, en el mundo real, los altos mandos y la sociedad de hechiceros consideraban a su gurú Geto como un genocida en potencia. E irónicamente, su mejor amigo, Satoru Gojo, era visto casi de la misma forma por el bando contrario tras haber atravesado la cabeza de Toji Fushiguro años atrás. Todo el sistema estaba podrido. Sin embargo, lo que realmente había fracturado la paz mental de Nanako no eran los ideales de Geto, sino la llegada de ese maldito ser de traje gris hace casi medio año. El Saibaman Green. Ver a esa pequeña planta parlante dominar la física del ki con una rapidez tan absoluta y comercial la hacía sentir miserable. Su padre, su gurú, el gran hechicero de grado especial, casi había muerto en $75 de colapsos arteriales y microhemorragias cerebrales antes de poder manifestar una mísera ráfaga de ki exterior de forma limpia. El costo biológico de forzar la energía vital en un recipiente lleno de jujutsu tradicional era una tortura que Nanako había tenido que presenciar en silencio noche tras noche. ¿Y ella? Ella había encontrado un atajo que la asustaba. Su técnica innata, el registro de imagen, le permitía manipular el espacio y el alma de cualquier objeto o persona que lograra capturar en una fotografía. Era una técnica útil, pero lenta debido a la latencia de su procesamiento mental. Sin embargo, al introducir la vibración del ki en su córtex prefrontal, la velocidad de ejecución de su teléfono se disparó a niveles absurdos. Ya no necesitaba esperar a que la luz de la pantalla procesara la imagen. La telequinesis del ki actuaba como un conductor instantáneo. Recordó con especial molestia el incidente de la semana pasada en las montañas del norte de Tokio. Mimiko estaba entrenando su técnica de Godó mejorada con el ki de la tortuga, intentando imbuir su muñeca de trapo con una densidad física que no le correspondía. Por un error de cálculo en la fricción molecular, la energía maldita de la muñeca colapsó, generando una onda de choque expansiva que destrozó y rebanó un enorme fragmento de roca de la ladera de la montaña vecina. El impacto iba a golpear directamente a Mimiko, una fuerza cinética que le habría desintegrado el tórax al instante. Cualquier otra persona habría entrado en pánico. Nanako, de forma puramente instintiva, levantó su teléfono y tomó una foto aburrida del colapso de energía. Clic. La onda de choque de miles de toneladas de presión cinética simplemente desapareció en el aire, desintegrándose y siendo absorbida de forma absoluta por el lente de su cámara. Gracias a la fusión del ki, Nanako había desbloqueado una habilidad pasiva aterradora. Si lograba fotografiar un ataque o un objeto en pleno proceso de colapso, la imagen se guardaba en su galería de alma, permitiéndole invocar y liberar esa misma fuerza destructiva en el futuro a su conveniencia. Incluso la teletransportación espacial de su teléfono, que antes la dejaba exhausta por el drenaje de energía maldita, ahora era tan fácil de usar que le causaba un aburrimiento aplastante. Nanako suspiró, frotándose las sienes. Fingía constantemente. Fingía ante su padre que creía en su gran revolución de Shinjuku. Fingía ante Mimiko que le importaba el destino de los monos. Pero la realidad era que a Nanako solo le importaban ellos tres. Tenía un miedo constante y asfixiante de que si decidía salirse del juego o si expresaba su desinterés por la causa, Geto las abandonaría de nuevo en una jaula de madera.
Aunque Geto siempre les había dicho de forma cálida que eran libres de elegir su propio camino, la psicología de una niña huérfana y maltratada no entendía de opciones libres. Solo entendía de supervivencia y de no perder a su única familia de 3 personas. Mañana sería la cena de bienvenida con las escuelas de Tokio y Kioto. Nanako esperaba que su hermana fuera útil, pero presentía que su relación estaba completamente rota. Desde que Geto las había ayudado a alcanzar este nuevo nivel de poder con el ki genético de Shinjuku, Mimiko la miraba con un resentimiento que el silencio del dojo no podía ocultar. Mimiko sentía que Nanako era la sobresaliente, la que dominaba las técnicas espaciales sin esfuerzo, mientras que ella seguía atada a la rigidez de su muñeca de trapo. Nanako odiaba esa mirada. Ella dependía de un dispositivo electrónico que si se quedaba sin batería la dejaba completamente indefensa, mientras que Mimiko tenía un poder ilimitado en sus manos con su muñeco. Pero el resentimiento de la hermana menor no atendía a razones físicas. De repente, un frío helado y seco rodeó el cuello de Nanako. No fue un soplido del viento de Shinjuku. Nanako sintió que sus vías respiratorias se cerraban de golpe, y una presión invisible y brutal comenzó a elevar su cuerpo de 50 kilos por encima del vacío de la azotea, asfixiándola. Miró hacia el centro de la azotea, a unos $20 de distancia. Bajo la luz plateada de la luna, Mimiko estaba de pie. Sus ojos oscuros, usualmente apagados, brillaban con una locura temblorosa. Sostenía su muñeca de trapo con la mano izquierda, apretando el cuello del muñeco con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. En su mano derecha, una pequeña pero afilada navaja de afeitar brillaba, lista para ser clavada en el pecho del juguete. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que ser la rebelde, Nanako? La voz de Mimiko salió como un chillido ahogado, cargado de lágrimas y de un odio que llevaba meses madurando. Se supone que debíamos estar juntas en esto. Debíamos esforzarnos para que el ideal de papá se cumpla. Para que nunca, nunca más volvamos a terminar en esa jaula de ese pueblo de monos. Mimiko dio un paso al frente, apretando más el cuello de la muñeca. Nanako sintió que su tráquea crujía, y un hilo de saliva amarga escapó de sus labios mientras sus piernas pataleaban en el aire. Pero tú actúas como si nada de esto te importara, lloró Mimiko, levantando la navaja. Te burlas de los entrenamientos de papá, te quejas de la tecnología de Green, y aún así eres la que se queda con todo el progreso. Tú eres la fuerte. Si te pones rebelde, papá se cansará de nosotras. Nos dejará de nuevo. No dejaré que nos arruines esto, Nanako. Prefiero que estemos muertas juntas a que nos dejen solas otra vez. Mimiko levantó el brazo, lista para clavar la navaja en el corazón del muñeco, un golpe de bodo que se traduciría instantáneamente en la destrucción del miocardio de Nanako. Nanako no dijo una sola palabra. A pesar de la falta de oxígeno y de la presión en su cuello, su rostro rubio no mostró pánico. Mostró una frialdad y una decepción absolutas. Con un movimiento milimétrico de sus dedos índice y pulgar, Nanako deslizó la pantalla de su teléfono de forma fluida. No apuntó la cámara hacia Mimiko. Apuntó el lente hacia el suelo de concreto entre ambas. Clic. De la luz LED de la cámara del teléfono no salió un destello común. Un pino de casi 10 metros de altura, el mismo pino macizo que Nanako había capturado y guardado en su galería de alma durante su entrenamiento en las montañas, se materializó de golpe en el aire, saliendo disparado en línea recta como una flecha atómica de madera y raíces hacia la posición de Mimiko. ¡Bum! El impacto del árbol de varias toneladas contra el suelo de concreto generó una onda de choque que destrozó las baldosas en 1000 pedazos. La fuerza cinética del crecimiento forzado golpeó directamente el brazo izquierdo de Mimiko, obligándola a soltar el agarre de la muñeca de trapo de golpe para no perder el equilibrio. La presión en el cuello de Nanako desapareció. La rubia cayó al suelo de pie, recuperando el aire con una bocanada profunda que le quemó los pulmones, pero no se detuvo a descansar. Fin. Nanako utilizó su teletransportación con su teléfono solo gastando ki. Su silueta parpadeó en un destello de luz azul y apareció instantáneamente detrás de Mimiko. Antes de que su hermana pudiera levantar la navaja de nuevo, Nanako le barrió las piernas con un movimiento rápido y seco de su bota, enviándola directa contra el concreto. En un parpadeo, Nanako colocó su bota derecha firmemente sobre la mejilla de Mimiko, presionando su cabeza contra el suelo con una fuerza que hizo crujir los dientes de la menor. Mimiko intentó revolverse, con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo aún la navaja con la mano derecha libre, intentando buscar un ángulo para apuñalar la pierna de su hermana. Nanako presionó más su pie, inmovilizándola por completo.
Sus ojos negros, desprovistos de cualquier emoción familiar, miraron directamente las pupilas aterrorizadas de su hermana. Escúchame bien, Mimiko, dijo Nanako, y su voz, baja y monótona, heló el aire de la azotea de Shinjuku. Me importan una puta mierda los ideales de papá. Me importan una puta mierda los monos de este país y la hechicería de los clanes. Yo nunca quise estar aquí. Nunca quise entrenar esta energía extraña, ni vestir estas túnicas aburridas. Nanako se inclinó sobre ella, y la pantalla de su teléfono, aún encendida con la galería abierta, proyectó una luz azul sobre el rostro de Mimiko. Pero tampoco soy una retrasada que se dejará matar por tu histeria de niña mimada, siseó Nanako, y su mirada brilló con una madurez de hierro. Si ese oso de felpa que sostenías hubiera sido apuñalado por esa navaja de juguete que tienes en la mano, yo ya estaría muerta. Y si vuelves a intentar ponerme una sola mano encima con tus muñecas de Boodoro, te lo juro por la memoria de nuestra madre biológica. Te tomaré una foto, te guardaré en la memoria de este teléfono de forma permanente, y solo te invocaré cuando me dé la puta gana de usar tu fuerza de combate. ¿Te quedó claro? Mimiko tembló bajo el peso de la bota de su hermana. La navaja se le resbaló de los dedos, cayendo sobre el concreto con un sonido metálico y triste. Las lágrimas de frustración y miedo corrieron por sus mejillas, asintiendo de forma sumisa. Nanako retiró el pie, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó hacia la salida de la azotea sin mirar atrás, guardando el teléfono en su bolsillo con un golpe seco. Desde la penumbra del pasillo exterior de la azotea, oculto entre las sombras de una viga de acero, Suguru Geto había presenciado todo el enfrentamiento en absoluto silencio. Sus amplias mangas doradas y negras ocultaban sus manos, que temblaban sutilmente por el residuo de la energía maldita e inestable de su propia técnica inversa. Sus ojos oscuros, fijos en la silueta de Mimiko que lloraba en el suelo de concreto destrozado, reflejaban un vacío y una tristeza que ninguna de sus posturas budistas podía ocultar. ¿Fue una buena idea? Se preguntó Geto en su monólogo mental, sintiendo una punzada de dolor en el pecho que no pertenecía al desgaste de sus canales de ki. Recordó el día en que las rescató. Recordó sus risas infantiles cuando les compró sus primeros helados en Tokio, la inocencia que intentó proteger manteniéndolas alejadas de las misiones de exterminio. Pero al verlas ahora, convertidas en guerreras que se apuntaban con navajas y se amenazaban con el confinamiento eterno en un teléfono debido a la presión de sus propios ideales, Geto entendió la verdad. Había intentado forzar algo que no debía. Les había dado poder, les había dado un propósito de guerra, creyendo que eso las mantendría a salvo en el tablero que él estaba diseñando. Pero lo único que había logrado era pudrir el lazo de las únicas dos personas que realmente lo amaban de forma incondicional. Geto se dio la vuelta en silencio, caminó por los pasillos de madera del templo budista y entró a su oficina privada. Se dejó caer pesadamente sobre su silla de madera tallada. El silencio de la habitación era denso, casi asfixiante. Con un movimiento pausado de sus dedos pálidos, tomó una botella de vodka de importación que descansaba sobre el mueble auxiliar, vertió una generosa cantidad en un vaso de cristal bajo y lo apuró de un solo trago. El alcohol quemó su garganta, un dolor mundano que Geto agradeció por un segundo. Se frotó el rostro cansado con ambas manos. Un mal día, murmuró Geto en la penumbra de su oficina, mirando el vaso vacío. Las hermanas siempre pelean de esa forma cuando la tensión sube, ¿verdad, Suguru? Mañana será un día mejor. Geto intentó convencerse a sí mismo de que todo era parte del proceso de adaptación, de que la vanguardia de Shinjuku necesitaba esta madurez de hierro para triunfar el 24 de diciembre. Pero la mirada de Nanako, esa mirada de vacío y decepción que había visto en la azotea, le recordaba que, a pesar de todo su poder, de su ki negro absoluto y de su estatus de grado especial, como figura paterna, había fracasado de la forma más miserable posible en el tablero de su propia vida. Apoyó la cabeza contra el respaldo de su silla, cerrando los ojos en la oscuridad, mientras el eco de las sirenas lejanas de Shinjuku anunciaba la víspera de una cena que cambiaría el destino de la hechicería para siempre. El restaurante tradicional, oculto en una de las zonas más discretas de la frontera entre el distrito de Shinjuku y la sede de la escuela de Tokio, estaba rodeado por un jardín zen de piedras blancas y bambú. La llovizna fina de la noche humedecía las rocas, pero el agua no lograba limpiar la pesadez que se cernía sobre el tejado de tejas oscuras. Antes de que el primer plato fuera servido, las dos facciones habían tomado una decisión drástica. Debido a la desconfianza mutua y absoluta entre la escuela de Shinjuku de Suguru Geto, los estudiantes de Satoru Gojo y el recelo constante hacia los altos mandos de la hechicería, se había alzado un velo único sobre el establecimiento.
Para garantizar que ningún bando intentara un ataque preventivo o filtrara información al Consejo de Ancianos, todos los presentes se sometieron voluntariamente a un voto vinculante de escala colectiva. A cambio de limitar de forma absoluta nuestras respectivas firmas de ki y energía maldita estrictamente al interior físico de este recinto durante toda la noche, garantizando un espacio de neutralidad civilizada, demandamos que el velo actúe como un aislante absoluto. Ningún residuo de fuerza, sonido o información podrá salir del interior al exterior, y viceversa. Las barreras resistirán cualquier colapso cinético interno sin alterar el entorno mundano. Era una excusa simple, lógica y sumamente mundana. Si ocurre una pelea, nadie afuera la verá, y todo se resolverá adentro. Pero la ironía de la inteligencia humana radica en que, cuando dos gigantes se miran fijamente a los ojos con sospecha, se vuelven completamente ciegos a lo que ocurre bajo sus propios pies. Ni Satoru Gojo con sus 6 ojos, ni Suguru Geto con su agudeza táctica, cuestionaron la naturaleza absoluta del aislamiento. Estaban tan concentrados en vigilarse mutuamente que no se dieron cuenta de que acababan de pavimentar el escenario perfecto para la infiltración de Choso y Yuji Itadori. Mientras ellos cenaban bajo el silencio del velo, la herencia maldita de los altos mandos estaba siendo saqueada sin que una sola alarma pudiera sonar en el exterior. En el interior de la sala principal, el suelo de tatami y las mesas bajas de madera de cedro dividían a los participantes en 2 filas perfectas. A un lado, los estudiantes de Tokio. Maki, Mai, Yuta, Panda y Toge Inumaki mantenían posturas erguidas. Al otro lado, las gemelas de Shinjuku. Nanako y Mimiko, vestidas con túnicas oscuras que ocultaban la tensión de sus cuerpos, miraban sus propios platos vacíos. No había sirvientes corrientes. La comida tradicional de varios tiempos ya descansaba sobre la madera, pero nadie había tomado los palillos todavía. El silencio era una pared física. Maki mantenía su mirada dorada fija en Nanako, recordando la advertencia de Gojo sobre la peligrosidad del bando de Geto, mientras Mai examinaba de reojo la postura de Mimiko, buscando la rigidez de su flujo de ki. Yuta, sentado entre Panda y Toge, miraba el centro de la mesa con una timidez que no lograba disimular el inmenso volumen de energía maldita que su cuerpo contenía gracias a su reciente entrenamiento de espada. Fue Satoru Gojo quien rompió la rigidez del ambiente. Se encontraba sentado en la cabecera, con la venda negra cubriéndole los ojos y una postura inusualmente recta que delataba que no estaba jugando al profesor relajado de siempre. Con un movimiento pausado de sus dedos pálidos, tomó su taza de té verde y la levantó levemente hacia su gurú Geto, que se sentaba justo frente a él al otro extremo de la mesa principal. Dime, Suguru, comenzó Gojo, y su voz, desprovista de su habitual tono burlón, sonó plana, profunda y cargada de un frío que heló el tatami. ¿Qué tanto te gustaría matar a las personas que no poseen energía maldita ahora mismo? Como a Maki, por ejemplo. La pregunta cayó como un bloque de plomo sobre la mesa. Yuta contuvo el aliento, y Panda apretó sutilmente sus garras de felpa debajo de la mesa, esperando el estallido físico. Geto no se inmutó. Con una parsimonia idéntica, tomó sus propios palillos de madera, los separó con un golpe limpio que resonó en la sala y miró directamente a los ojos vendados de su antiguo amigo. Eso no viene al cuento, Satoru respondió Geto con una voz baja y pausada. Lo que me interese o no hacer con los monos de este país no es el tema de esta cena de bienvenida. Estamos aquí para formalizar el registro de mi escuela de Shinjuku, no para que intentes psicoanalizar mis ideales de guerra. Solo quería saber si el hombre con el que voy a cenar sigue siendo el mismo que solía invitarme helados en la secundaria, dijo Gojo, dando un sorbo lento a su té. O si solo queda el cascarón de alguien que huyó de su propio dolor. El dolor es una excelente herramienta de comercio, Satoru sonrió Geto de forma enigmática. Deberías probarlo alguna vez. Te ayudaría a quitarte esa venda de los ojos. La conversación de los dos líderes amenazaba con congelar la comida antes de que empezara, pero los jóvenes, en su instinto de supervivencia social, decidieron que era mejor hablar entre ellos antes de que la tensión del pasado los asfixiara por completo. Yuta, queriendo romper el hielo de forma educada, se inclinó sutilmente hacia Nanako. Ese teléfono que tienes en el bolsillo, dijo Yuta con timidez, señalando el dispositivo de la rubia. Naoya-sensei nos comentó que tu técnica tiene que ver con las imágenes. ¿Es muy difícil sincronizarlo? Nanako levantó la vista de su plato, parpadeando con sorpresa ante la inocencia del chico que, según los informes de su padre, cargaba a la reina de las maldiciones en su sombra. Depende de qué tan estúpido sea tu teléfono, respondió Nanako con un tono de voz monótono pero extrañamente libre de la hostilidad que Mimiko mostraba.
El litio y el vidrio son materiales mundanos. Forzar en ellos es como intentar cargar una batería con un rayo. Si te pasas 1 milímetro, el circuito simplemente se derrite. ¿Y tú? Escuché que te darán el título de grado especial en unos días. ¡Qué ridículo! No pareces alguien que pueda sostener un arma de verdad. Maki soltó una pequeña risa seca desde su lugar. No te dejes engañar por su cara de asustado, rubia. Este chico puede rebanar un peñasco si se lo propone, aunque todavía le cueste un mundo no llorar mientras lo hace. Maki-san. Se quejó Yuta, sonrojándose de golpe. Es la verdad, Okotsu añadió Mai, dando un trago a su agua. Aunque al menos ya aprendió a comerse los cabellos de los demás sin hacer preguntas raras. Eso es un avance en su salud mental. Mimiko miró a Mai con sospecha, apretando sutilmente su muñeca de trapo debajo de la mesa. Ustedes dos, las gemelas Sato. Papá nos habló de su entrenamiento en el desierto. ¿Es cierto que ese viejo calvo de la camisa hawaiana puede volar montañas con una ráfaga de luz azul? Hizo más que eso, respondió Maki, con una mirada dorada de un orgullo marcial que hizo que Mimiko se tensara. Nos enseñó que no necesitamos de sus aburridas túnicas tradicionales ni de sus apellidos de sangre para ser dueñas de nuestro propio cuerpo. Si su Shinjuku cree que puede asustarnos con sus técnicas de telequinesis, más les vale que su chocolate exterior sea muy grueso, porque estamos planeando romperlo en el primer segundo del combate. Panda e Inumaki compartieron un plato de arroz, mientras Toge decía un suave salmón de aprobación que, para sorpresa de Mimiko, no causó ninguna distorsión de discurso gracias al amortiguador de ki que Mai le había enseñado a estabilizar en su garganta. La charla de los estudiantes, aunque cargada de advertencias y orgullo competitivo, era al menos civilizada, un murmullo cotidiano de adolescentes que de alguna manera logró mitigar la densidad del aire en la cabecera de la mesa. Allí, Gojo y Geto observaban a sus respectivos pupilos en absoluto silencio. Gojo miró a Maki, que reía de un chiste de Panda, y luego desvió su mirada hacia Geto. Sus hombros se relajaron sutilmente. Tienen una buena dinámica, Suguru admitió Gojo, y su voz cayó a un susurro que solo Geto podía escuchar sobre el murmullo de los platos. Se ven más felices que nosotros a su edad. Les di una opción, Satoru, respondió Geto, mirando el vaso de sake frente a él. Una opción real. No las obligué a vestir túnicas de sirvientas, ni las encerré en celdas de castigo como los Zenin hicieron con Maki y Mai. Ellas están aquí porque quieren proteger a su única familia de 3 personas. Algo que tú, con todo tu inmenso poder ilimitado, nunca pudiste asegurarme a mí. Gojo cerró los ojos detrás de la venda, sintiendo una punzada de dolor físico en el pecho que no pertenecía al desgaste de sus canales de energía. Lamento mucho no haber sido un buen amigo, Suguru, dijo Gojo, con una honestidad tan pura que Geto tuvo que detener su mano a medio camino de su vaso. La revelación quedó suspendida en el aire del restaurante, protegida por la barrera del silencio del velo. Geto guardó silencio por un largo minuto, mirando fijamente la superficie cristalina del alcohol en su vaso. El reflejo de la luz de la lámpara parpadeaba, deformado por la vibración pasiva del ki negro que latía débilmente bajo sus venas. Yo también lamento lo mismo, Satoru, respondió Geto con una voz baja y monótona, desprovista de la soberbia budista de su secta. Lamento que tuviéramos que terminar a 10. Lamento que tuviéramos que construir 2 mundos diferentes solo para poder respirar sin que el otro nos recordara lo que perdimos en aquel acantilado de Shinjuku. El hilo de la amistad que alguna vez los unió y los convirtió en los más fuertes de su generación estaba completamente destruido. Ambos lo sabían. Ninguno de los dos albergaba la infantil esperanza de que esta cena o el evento de buena voluntad pudieran reconstruir una taza que había sido pulverizada por el orgullo de la hechicería y el dolor de la pérdida. No había reconciliación posible en el horizonte. Pero en ese milisegundo de reconocimiento mínimo, en ese intercambio de lamentaciones mudas bajo el manto del velo de Tokio, ambos hombres aceptaron que la guerra del $24 de diciembre no nacería del odio personal, sino de la trágica e ineludible dirección de sus propios caminos. La cena continuó en un murmullo de platos y risas adolescentes, un paréntesis de paz artificial en medio de una tormenta de poder inevitable. Geto apuró su vaso de sake con un movimiento seco, colocándolo sobre la mesa con un clic que dio por terminada la reunión a nivel personal. El hilo estaba roto, sí, pero los dos antiguos amigos acababan de despedirse de la única forma en que los monstruos de su nivel sabían hacerlo, prometiéndose un duelo final donde la muerte o la sumisión decidirían finalmente el destino de la hechicería en Japón.
El capítulo 38 concluyó con el sutil tañido del cascabel exterior del restaurante balanceándose en el viento, mientras las sombras de Shinjuku y los estudiantes de Tokio se retiraban bajo el silencio de un velo que acababa de registrar el primer movimiento silencioso y letal de la guerra que cambiaría el mapa de Japón para siempre. En las profundidades del alma de Yuji Itadori, el abismo no era un espacio silencioso. Era un páramo de huesos astillados, inundado por una marea de sangre templada que golpeaba de forma rítmica contra los cimientos de un santuario en ruinas. Sentado sobre el trono de cráneos, Ryomen Sukuna sostenía su barbilla con una de sus manos derechas, mientras sus ojos adicionales, situados bajo sus pómulos, parpadeaban con un fastidio que rozaba la furia psicótica. El rey de las maldiciones, la deidad incontestable de la era Heian, se sentía como un león encadenado en un corral de cabras. Lo más irritante de su situación actual no era el confinamiento físico. Era el acceso forzado a los recuerdos de su portador. A través del nexo espiritual que los unía, Sukuna había sido testigo de la vida cotidiana del mocoso rosa. Había visto las cenas de Miyagi, las mañanas de llovizna y, sobre todo, la constante y asfixiante presencia de esa mujer de ojos negros. Kaori Itadori. Qué pantomima tan ridículamente hilarante, pensó Sukuna, y una risa ronca, que hizo temblar las costillas del santuario, escapó de sus labios. Conocía a Kenjaku. Habían compartido el tablero de la era dorada de la hechicería hacía 1000 años. Recordaba a Parásito como un ser frío, desprovisto de cualquier atadura moral, cuyo único motor era una curiosidad científica que rozaba la locura. Ver a ese mismo cerebro milenario cocinar fideos, abrigar a Yuji antes de dormir y experimentar un apego maternal genuino debido a la marea de hormonas del cuerpo de Kaori, era el chiste más obsceno y divertido que Sukuna había presenciado en toda su existencia. Sin embargo, detrás de la burla, el rey de las maldiciones reconocía la aterradora precisión del candado que lo aprisionaba. Kenjaku no había sido descuidado. Al combinar el comediante de Takaba y la sentencia mortal de Iguruma en el alma de Yuji, había creado un amortiguador conceptual perfecto. Sukuna era una batería de energía infinita para el mocoso de 14 años, su propia voluntad estaba subyugada, aplastada por una ley de comedia absurda y reglas de juicio que neutralizaban su intención asesina antes de que pudiera rozar la superficie del cuerpo de Yuji. Y luego, estaba el asunto del ki. Sukuna desvió su mirada hacia el horizonte rojo de su dominio. Recordaba perfectamente esa energía de la era Heian. En su época dorada, había conocido a un puñado de guerreros continentales que cruzaron el mar desde China, portando esa vibración neutra, cálida y biológica que llamaban ki. Intentaron desafiarlo en las fronteras de Kioto. Sukuna los había cortado en pedazos tan pequeños que sus firmas de energía vital se disolvieron en el barro antes de que el primer trozo de carne tocara el suelo. Para él, el ki siempre había sido una energía patética, carente de la exquisita y podrida complejidad de la energía maldita. El ki era simple. Dependía de la salud del cuerpo. La energía maldita, en cambio, era un veneno nacido del trauma y la maldad, un lenguaje abstracto que permitía reescribir la realidad mediante fórmulas lógicas. Además, Sukuna poseía tal cantidad de energía maldita atómica en su cuerpo original de 4 brazos que intentar introducir la vibración del ki en sus canales habría sido como verter agua fría en un crisol de fundición de acero. Una fricción molecular que habría derretido sus células de grado especial antes de poder lanzar un golpe. ¿Y para qué necesitaría el ki? Su cocina, el santuario malévolo, era absoluta. Sus técnicas de partir y cortar dividían el espacio mismo. No importaba qué tan rápido o fuerte fuera un usuario de ki. Si entraba en su radio de acción, el espacio que ocupaba simplemente dejaba de ser continuo, reduciendo cualquier fuerza vital a un montón de filetes sangrientos en un milisegundo. Pero en su situación actual, las cosas eran preocupantes. Yuji ya había asimilado de forma permanente el equivalente a $8 de $2 de su poder original. Sus canales de energía maldita se estaban adaptando a una velocidad inusual debido a la manipulación genética de Kenjaku. Sukuna sentía cómo su propia alma era digerida y distribuida en las células del muchacho de primer año. Cualquier otro monstruo de mi nivel estaría en pánico, murmuró Sukuna, entrelazando sus dedos inferiores con una calma de hielo. Estaría gritando ante la perspectiva de ser asimilado por un mocoso de 14 años. Pero ellos se olvidan de una regla fundamental de la existencia. Sukuna sonrió, y sus 2 hileras de dientes brillaron en la penumbra del santuario. Él era Ryomen Sukuna. No era una simple maldición que pudiera ser disuelta por la alquimia de Kenjaku. Su alma era una constante inmutable.
No importaba cuántos dedos asimilara Yuji. Al final, la vasija siempre terminaría por agrietarse bajo el peso del verdadero rey. Y cuando esa grieta ocurriera, él regresaría. Recuperaría cada gramo de su fuerza, destrozaría el cerebro de Yuji desde dentro, y se encargaría de rebanar la cabeza de Kenjaku de una forma tan lenta que el parásito milenario desearía haber muerto en la era Heian. Sin embargo, lo que realmente intrigaba a Sukuna no era la traición de su socio, sino los sutiles movimientos que ocurrían en la periferia de su percepción espacial. Él no estaba completamente ciego. A pesar de estar sellado dentro de Yuji, Sukuna mantenía un hilo de conexión con los restos de su poder que aún flotaban en el mundo real. Y había sentido que alguien, de forma muy discreta y utilizando un método que esquivaba el radar de los altos mandos, estaba reuniendo sus dedos restantes. No era Kenjaku. Tampoco era Satoru Gojo. Era una firma de energía fría, familiar, que le recordaba al invierno eterno de los templos de la era Heian. Uraume. O, al menos, lo que quedaba de su leal sirviente tras el colapso del mundo antiguo. ¿Qué estás planeando, mi fiel cocinero? Pensó Sukuna, y un destello de genuino interés brilló en sus ojos. Kenjaku cree tener el control de todas las piezas del tablero, pero parece haber olvidado que el hielo siempre encuentra una forma de agrietar el concreto más duro. De repente, la percepción del santuario de cráneos comenzó a disolverse. No fue el habitual adormecimiento que sentía cuando Yuji dormía o cuando la técnica de Guruma lo sumergía en la inconsciencia. Fue un tirón violento, una distorsión espacial que jaló su alma desde un punto exterior que no pertenecía al cuerpo de Yuji Itadori. Sukuna abrió los ojos físicos. O, mejor dicho, los ojos de un fragmento de su alma que acababa de ser anclado a un nuevo contenedor biológico. La visibilidad era borrosa, distorsionada por un medio líquido y denso. Sukuna intentó respirar, pero sus pulmones se llenaron de un fluido tibio, viscosa y de un color verde esmeralda brillante que emitía un sutil zumbido de alta frecuencia. No se ahogó. El fluido parecía oxigenar sus células directamente a través de la piel, manteniéndolo en un estado de hibernación artificial. A través del cristal templado de la cápsula de cultivo, Sukuna observó el entorno. No era un templo budista de madera vieja, ni un sótano húmedo de Shinjuku. Era una sala inmensa, de un blanco tan impoluto que cegaba, iluminada por luces de filamento frío y pantallas holográficas que proyectaban cascadas de datos binarios y mapas moleculares. El aire fuera de la cápsula olía a ozono, desinfectante clínico y a la frialdad de un laboratorio de alta tecnología. Frente a la cápsula de vidrio, una silueta permanecía de pie en absoluto silencio. Sukuna entornó sus ojos. La silueta era alta, vestida con una gabardina blanca con capucha de corte militar y científico que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. Llevaba unos lentes de montura delgada que reflejaban la luz verde del tanque, y su cabello, blanco como la nieve fresca, caía de forma elegante sobre sus hombros. Físicamente, su presencia emanaba la misma firma de energía de Uraume. Ese hielo absoluto y sin emociones. Pero a la vez, era diferente. Había una madurez cibernética en sus hombros, una precisión en sus movimientos que no pertenecía a la era Ian, sino al intelecto de una científica de un imperio de las estrellas. Sukuna intentó golpear el cristal del tanque de cultivo con su mano derecha, pero su cuerpo actual era pequeño, débil, apenas un homúnculo sintético diseñado para albergar una milésima de segundo de su presencia espiritual. El impacto contra el vidrio fue apenas un tap sordo que no causó la menor distorsión en el fluido verde. La chica no se inmutó. Levantó una de sus garras de 3 dedos y presionó un botón en la consola de metal que regulaba el flujo del tanque. Un intercomunicador de voz artificial y modulada se activó, y su voz, una mezcla perfecta de la devoción de Uraume y otra desconocida, resonó dentro de la cabeza de Sukuna. Descuide, mi rey, dijo, y sus ojos amarillos brillaron detrás de sus lentes con una frialdad matemática. Su situación actual en el cuerpo de Esmocoso de Tokio es, un inconveniente temporal de baja eficiencia. Me encargaré de reemplazar todo el poder que ha perdido por culpa de la traición de Kenjaku y la asimilación biológica de su vasija. Sukuna frunció el ceño dentro del fluido verde. El término reemplazar su poder le pareció una insolencia inaceptable. Él era el más fuerte. Su poder no podía ser reemplazado por las baratijas de un laboratorio. Sé lo que está pensando, mi señor continuó, como si pudiera leer las microexpresiones de su alma a través de las lecturas del monitor holográfico. Usted cree que el jujutsu de su santuario es absoluto. Y lo es, para las reglas de este planeta de tercera categoría. Pero yo he visto el cosmos. He asimilado la tecnología que nunca se había visto en nuestro mundo.
El ser dio un paso hacia la consola lateral, donde un brazo sostenía un pequeño frasco de cristal. Dentro del frasco, sumergido en un líquido de preservación de color azul cobalto, descansaba un único dedo momificado de Sukuna. El noveno dedo que ella había logrado recuperar de las bodegas secretas de los clanes antes de que Kenjaku pudiera ponerle un dedo encima. Kenjaku tiene solo 10 dedos bajo su control, creyendo que eso lo convierte en el dueño del tablero de Tokio Siseo Borun, y una pequeña, fría y cibernética sonrisa se dibujó en sus labios. Pero se equivoca. Esos 10 dedos son solo masa biológica inestable. Nosotros usaremos este único dedo como la semilla de un nuevo nacimiento. No un nacimiento de carne y jujutsu tradicional, sino una amalgama perfecta de energía celular infinita, regeneración y la precisión magistral de combate. Ella presionó otro botón y la compuerta metálica exterior del tanque de cultivo comenzó a cerrarse lentamente, bloqueando la visibilidad del laboratorio blanco y sumergiendo la cápsula de nuevo en una oscuridad total. Descanse, mi rey, fue lo último que Sukuna escuchó a través del intercomunicador antes de que el silencio volviera a reinar. El cambio de Tokio se acerca. Y cuando el velo de ese evento caiga sobre este país, nosotros seremos quienes dicten las nuevas leyes de la existencia. Su trono de cráneos lo estará esperando, pero esta vez, estará hecho de las estrellas. Sukuna dejó que sus ojos se cerraran, sintiendo cómo el fluido verde esmeralda ralentizaba sus funciones vitales una vez más, sumergiéndolo en un sueño profundo y reparador. Su situación no era la más favorable, lo admitía. Estaba confinado en el cuerpo de Yuji, y este fragmento de su alma era apenas un seguro de vida en manos de una entidad que no comprendía del todo. Pero la certeza de que su sirviente estaba construyendo algo que desafiaba toda la lógica de los clanes tradicionales y la hechicería de Kenjaku le provocaba una inmensa y silenciosa satisfacción. El tablero de Japón ya no pertenecía únicamente a los fantasmas del Jujutsu. La ciencia de las estrellas y el frío del abismo se habían fusionado, y la víspera del evento de buena voluntad estaba a punto de recibir a su jugador más letal e invisible. El capítulo 39 concluyó con el sutil y decreciente zumbido de los generadores del laboratorio del ser perdiéndose en la penumbra de las instalaciones subterráneas de Shinjuku, mientras la víspera del 24 de diciembre comenzaba a marcar sus primeros 60 segundos de cuenta regresiva en el reloj del destino de Japón.